Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra segunda conferencia, que está de lujo. Vamos a tener al maestro Luis Raúl Fernández Acosta, quien nos presenta la conferencia Traducir, Traductología, Retos, Aciertos y Adaptación del libro Introducción a la Traductología para Hispanoamérica. Y estarán como comentaristas acompañando al maestro Luis Raúl, el maestro Juan de Dios Collí Velázquez y el doctor Alfredo Marín Marín. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su amable presentación y gracias por la invitación a la Universidad de Quintana Roo, en particular pues a usted, doctora Edith Hernández, al doctor Alfredo, al maestro Juan de Dios y bueno, a todo el equipo que está coordinando este segundo foro virtual, ¿no? Muchísimas gracias por esta... Bueno, fundamentalmente de lo que voy a hablar es precisamente este proceso traductor que se llevó a cabo junto con la editorial NUN, pues a la hora de traducir el libro de Mathieu Guider, ¿no? Y bueno, antes de empezar a hablar de los aciertos, retos, adaptación del libro, me gustaría comenzar hablando del autor, ¿no? Creo que es importante que todos a la hora de traducir un libro conozcamos a fondo pues quién es el autor del libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Mathieu Guider? Mathieu Guider, de hecho, nace en Túnez en 1971 y bueno, él los primeros 18 años de su vida los pasa precisamente en varios países de África y Medio Oriente, ¿no? Y esto lo hace tanto en escuelas de cultura e idioma árabe como escuelas donde se enseña el francés, ¿no? Entonces él vive en estos dos ambientes culturales a lo largo de sus primeros años, ¿no? Posteriormente se traslada a Francia y bueno, él estudia en la Sorbona letras francesas y al mismo tiempo culturas del Medio Oriente. También de hecho hace un máster en traducción e interpretación en la Universidad de Tolosa, al sur de Francia, y bueno, tiene 2 doctorados, uno en lingüística cognitiva y uno en historia árabe medieval, ¿no? Entonces realmente tiene una formación bastante sólida que le va a permitir precisamente hacer una serie de redactar una serie de libros que ahorita vamos a comentar, ¿no? Obtiene la agregación para enseñar lengua y cultura árabes. De hecho, es el primero, es el puntaje más alto. La agregación en Francia es un concurso de oposición a nivel nacional para dar clases a nivel medio superior o los primeros años de la universidad, ¿no? De hecho, es un concurso bastante difícil, ¿no? de obtener. Por otra parte, también posee la acreditación HDR, que es Habilitación a Diriger les Recherches. Es una acreditación que otorga el gobierno francés para poder ser tutor, asesor y dirigir tesis doctorales, ¿no? Una de las condiciones para obtener esta acreditación es que, bueno, el aspirante tenga 2 doctorados. Entonces, bueno, Guider cumple con este requisito y, bueno, además de toda la trayectoria que tiene, que, bueno, ahorita voy a comentar más a fondo, ¿no? Él es fundador de un concepto, ¿no?, nuevo en lingüística que se llama lingüística predictiva. De hecho, tiene un libro que se llama así, Linguistique Prédictive. No está traducido, entonces igual por ahí si alguien está interesado. Y bueno, básicamente la lingüística predictiva se enfoca digamos, a hacer análisis de marcadores discursivos para detectar precisamente una serie de variables, y él lo aplica sobre todo en el radicalismo, en el fundamentalismo, en el Islam,
Y bueno, ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Y esto se hace a partir de un software, entonces realmente es una ciencia pues nueva, y bueno, se puede aplicar a muchas disciplinas, ¿no? Él aplicó al islamismo, pero se puede aplicar a otras disciplinas, ¿no? Y bueno, a él se le acuña este término, ¿no? De hecho, Guider es políglota, habla 12 dialectos árabes, ¿no? Gracias pues a esta experiencia, a estas estancias que tuvo en diferentes países de África y del Medio Oriente, además de haber estudiado, ¿no? Las culturas y enseñar la lengua árabe, la traducción, la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, les presento a Mathieu Guider. Y bueno, él tiene de hecho un sitio, si gustan consultar, pues más información de él. Y bueno, es guider.org.fr, ¿no? Diagonal FR, diagonal, ¿no? El profesor Guider tiene pues como varias facetas. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas de ellas, realmente para entender mejor al autor y ya luego pasar a comentar el libro, ¿no? Es profesor investigador, ya lo mencioné, obtiene la agregación y bueno, obtiene la acreditación para ser director de tesis a nivel doctorado en Francia, ¿no? Pues, trabajó como catedrático en la Universidad Lumière Lyon 2. También el gobierno francés, por su experiencia en lingüística predictiva, lo convoca y le da una misión, ¿no? Lo adscribe a la escuela militar Saint-Cyr en Francia, donde se forman pues todos los cuerpos del ejército y la armada francesas, ¿no? Pilotos, médicos, ingenieros, etcétera, ¿no? O sea, es una escuela militar de alto nivel. Y bueno, él dirige un laboratorio de análisis precisamente para observar y vigilar todos los movimientos de diferentes países árabes, ¿no? Con esto de los atentados y el terrorismo, ¿no? Entonces, desde ahí, él va a estar, vigilando qué se está publicando en Internet. Y bueno, además de que es tutor pues de varios hijos de jeques o de pues, personajes de países árabes como Arabia Saudita o Qatar, ¿no? Que se están formando ahí como cadetes. Entonces a él le asignan esa misión el gobierno francés, ¿no? Durante varios años, además de dirigir este laboratorio que les acabo de comentar. En otro periodo de su trayectoria profesional, da clases en la Universidad de Ginebra. Para aquellos que no lo saben, la Universidad de Ginebra tiene una facultad de traducción e interpretación y bueno, es la meca de la traducción, la interpretación, porque ahí se encuentran varios organismos internacionales, ¿no? Entonces, ahí pues se enseña desde licenciatura hasta doctorado en traductología en diferentes áreas, ¿no? Él es profesor durante varios años en esta universidad. Regresa a Francia otra vez para trabajar en la Universidad de Toulouse-Le-Mirail y bueno, posteriormente va a crear un máster profesional de francés, inglés, árabe en París 8, en el campus de la Sorbona París 8, Vincennes-Saint-Denis. Actualmente él es el director de este máster profesional de traducción. Y bueno, al mismo tiempo, también él es director del Instituto Nacional de Salud y Investigación Médica, ¿no? También él es el director ahí y colabora con varios científicos, ¿no? Entonces, esta es una de sus facetas. La faceta de traductor e intérprete del francés, árabe e inglés
evidentemente es muy importante porque, pues, además de ser catedrático, pues, traduce una serie de artículos científicos, bueno, publica sobre todo muchas obras, y en 2015 le otorgan el Premio Internacional de Traducción del rey Abdullah bin Abdulaziz, que otorga el gobierno de Arabia Saudita, donde hay una bolsa de $1 millón, repartida en 5 categorías. Él gana la categoría de al mejor esfuerzo en traducción por todo lo que hace y todo lo que traduce y lo que ha contribuido a la cultura tanto francesa como árabe. Y bueno, en 2015 le otorgan este galardón, ¿no? Este premio. Otra de sus facetas, él es terminólogo y creador de diccionarios, ¿no? Crea este diccionario en inglés, Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism. Y de hecho, este diccionario en 2012 gana un premio al mejor diccionario publicado en inglés. Hay una segunda edición que aparece en 2017 de este diccionario, y bueno, es un diccionario de referencia que se usa para todas las cuestiones de fundamentalismo islámico, ¿no? Tiene otros diccionarios, libros que ahí aparecen en la pantalla también. Y bueno, este diccionario multilingüe de la defensa, ¿no? Que está tanto en árabe como en inglés y en español también. Es un diccionario multilingüe, y bueno, de léxico bilingüe del árabe actual, ¿no? Además, bueno, Guider es especialista en traductología e islamología, ¿no? Es un islamólogo de gran renombre, no solo en Francia, sino en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, tiene varios libros de traductología. Este libro que aparece en pantalla sobre la traductología árabe, sobre traductología y geopolítica, y bueno, que traduje, el de introducción a la traductología, que vamos a comentar en unos momentos más. Estos son algunos de los libros más recientes, publicados en 2018, 2017, 2015, en su faceta de islamólogo, ¿no? De la guerra de los islamismos, el regreso del califato o el atlas del terrorismo islamista, ¿no? Él es escritor y editor de más de 40 obras, o sea, realmente es un autor prolífico. Publica 2 libros al año, o sea, realmente es una máquina de escribir, Guider. Y bueno, aquí tenemos algunos textos, algunas obras de su haber. Bueno, no puse todas, pero bueno, para que tengan una idea un poco de lo que escribe. Evidentemente, escribe sobre traductología, sobre lingüística, todo lo que tiene que ver con países árabes, terminología. O sea, realmente abarca muchas facetas, muchas áreas sobre la guerra en Irak y la traducción. Realmente es muy, muy prolífico, ¿no? Aquí tenemos sobre poesía árabe, ¿no? Traducciones del árabe. Tiene también varios libros de textos de traducción de árabe francés o árabe inglés. Entonces, realmente una gramática también por ahí. Escribe sobre publicidad. Bueno, y bueno, otra de sus facetas de Guider es que además él es consultor y experto en islamismo radical por todos los conocimientos que ha adquirido, los países en donde ha vivido, y bueno, y además pues formar parte una serie de universidades y ser consultor para el gobierno francés, ¿no? Entonces, él trabaja para la Unión Europea y para la ONU en particular, para estos 2 grandes organismos en estos temas.
Además, otra de sus facetas, que es un poco desconocida, realmente no se conoce mucho de esta faceta, es que él es fundador e inventor de dos, digamos, proyectos importantes. El primero es Radicalization Watch Project. Es un laboratorio de vigilancia, de observación sobre el radicalismo en el mundo, y la sede está en Washington de este observatorio. Él es el creador el fundador de este proyecto. Lo patrocina el gobierno francés, la Cámara Franco-Americana y el gobierno canadiense, precisamente para vigilar en diferentes lenguas, en diferentes países, tanto del Medio Oriente como de África, sobre cuestiones de radicalización y terrorismo global, ¿no? También él es creador de un, digamos, un sitio donde se alojan 91 millones de documentos de patentes, que se llama PatentScope, este segundo que ven aquí en la pantalla. Y bueno, ahí se pueden encontrar aproximadamente 4 millones de documentos internacionales de diferentes países sobre patentes, ¿no? Incluso si buscan, pueden buscar México y bueno, tenemos ahí registradas 181,000 patentes, ¿no? Que han hecho pues, investigadores, inventores mexicanos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, PatentScope, él es el creador, el inventor de este proyecto. Este proyecto está en varias lenguas, también se puede leer en español, y bueno, está, digamos que patrocinado por la Organización Mundial de Protección Intelectual, ¿no? La OMPI. Entonces, es una de las facetas que también se conocen poco de Guider, y bueno, a grandes rasgos, este es Mathieu Guider, ¿no? Bueno, vamos a ver, entrar un poquito en materia, vamos a ver cuáles son las secciones del libro. Evidentemente, el libro está, digamos que tiene una cronología, el hilo conductor del libro pues son 3 momentos históricos: pasado, presente y futuro, ¿no? Abarca cuestiones históricas, cuestiones actuales y cuestiones del futuro, que creo que ya nos alcanzó ese futuro con toda esta pandemia, el desarrollo de todas las tecnologías. Realmente yo creo que estamos en ese momento. Ya el futuro creo que va a ser otro, pero de todas maneras, cuando escribió el libro Guider, creo que sí eran, digamos, que cosas que él veía, que predicía que iban a, o que estaban sucediendo, o que iban a suceder más adelante, ¿no? El libro se compone de 10 capítulos autónomos e interdisciplinarios. Realmente, aunque hay esta cronología, tanto los docentes como los estudiantes, o los traductores o intérpretes que quisieran leer el libro, lo pueden hacer de manera indistinta. Pueden empezar con el capítulo 6, el capítulo 5, o sea, aunque sí se complementan, se pueden leer de manera independiente, autónoma, ¿no? Y evidentemente cada uno de ellos pues toca diferentes temáticas que ahorita vamos a platicar. Cada capítulo a doble columna contiene cuadros en forma de notas. Esto creo que es un gran acierto de Guider. Hagan de cuenta que ustedes le ponen post-its, no sé, como pequeños recaditos a lo largo del libro, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En algún capítulo tienen esta forma, este cuadro en forma de nota, y en cada capítulo hay 2, 3 notas así, ¿no? O sea, me parece un acierto importante de Guider, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Sobre la imitación o mímesis, ¿no?
tiene un resumen, también el libro, ¿no? En francés, Faites le point, ¿no? Que se tradujo como manos a la obra, hagamos el balance, como también para darle un tono más, más cordial y cercano a los estudiantes, a los profesores, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de la adaptación del libro, ¿no? El libro se adaptó para Hispanoamérica, ¿no? No es solo para México, y se tuvieron que tomar muchas decisiones importantes, ¿no? De ahí que se haya tomado esta decisión de no traducirlo como resumen o recopilación o como, no sé, sino más bien algo más cercano al lector, ¿no? Y manos a la obra, hagamos el balance, ¿no? Cada capítulo tiene esta sección, ¿no? También tiene una sección para profundizar al final de cada capítulo, ¿no? Que se llama Para saber más sobre el tema. Perdón. Esta sección, pues es una adaptación del original, porque además de conservar todas las obras que cita Guider, lo que se hizo aquí es buscar, investigar todas las obras actuales que existen sobre esa temática, sobre todo en español, precisamente porque el libro se iba a adaptar a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, aquí optamos por dar ese plus, ese valor agregado, para que si un estudiante está interesado, creo que este ejemplo es del capítulo de pedagogía y didáctica de la traducción. Digamos que ahí hay un profesor o docentes que están investigando más sobre el tema. Bueno, aquí les damos algunos libros que hablan de esa temática, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Buscar esa bibliografía en español, sobre todo que es muy escasa. Todos los docentes o formadores de traductores no me dejarán mentir. La gran mayoría de libros se hace en inglés o en francés, en alemán, en otras lenguas. En español son muy escasos los libros de traductología. Entonces se procuró pues buscar los que se encuentran hasta el 2020, porque bueno, no podríamos abarcar más, y se adaptó, ¿no? Aunque todos los libros que cita Guider están en la bibliografía final. O sea, no omitimos nada, simplemente adaptamos para el hispanohablante, ¿no? También hay una sección de preguntas de reflexión para el estudiante y docente al final de cada capítulo, que se llama, bueno, en francés, Test de vos connaissances. Y bueno, la adaptamos como es tu turno, ¿qué entendiste? Realmente esta sección no es es una sección de comprensión de lectura, de responder las preguntas que hay en el libro, o sea, va más allá. Es una sección de reflexión. De hecho, las preguntas se pueden hacer para un ensayo incluso. O sea, las respuestas sí están en el libro, pero hay que buscar aparte y hay que reflexionar más, ¿no? Entonces van más allá. Entonces, creo que es un gran acierto de Guider y también es una parte importante para todos nosotros como formadores de traductores o intérpretes. Ya nos da una pauta como para poder seguir más o profundizar o simplemente hacer ese cuestionario que él nos propone una vez que se acaba la sección, ¿no? O el capítulo, ¿no? Entonces, hay una de mis profesoras que acaba de pilotear el libro con un grupo en la Universidad Intercontinental, donde laboro, y bueno, me comentó que precisamente esta sección les gustó mucho a los estudiantes, porque además a partir de ahí ellos pudieron hacer un ensayo de alguna de las preguntas, fue un trabajo final o simplemente responder todas, o sea, fue como un poco libre, ¿no? Y en algunos casos hacer una discusión con los alumnos, una especie de conversatorio,
para ver, además de lo que entendieron, ver si realmente asimilaron las lecturas, ¿no? Una de las problemáticas de enseñar traductología pues, a principios de la carrera era precisamente ese, que como los textos venían en otras lenguas, los alumnos no tenían el nivel suficiente como para primero entender pues, la terminología, la disciplina y luego pues aterrizarla a su lengua materna. Entonces creo que en ese sentido el libro es un acierto porque pues ya no vamos a tener esa dificultad para los primeros semestres de la licenciatura o de la carrera en traducción, porque pues ya lo tienen en español, ¿no? En su lengua materna. Hay una sección también de conclusiones y perspectivas, una bibliografía al final del libro y bueno, hay un índice de autores, por si quisieran buscar algún autor en particular, y un índice de conceptos, ¿no? Este es un ejemplo de autores, ¿no? Y este es el de conceptos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la letra A, ¿no? Aparece adaptador, adaptación intersemiótica, local, adición, ayuda a la traducción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa sección creo que también es muy didáctica para los alumnos, para los docentes o para los profesionales en ejercicio también que buscan un concepto en particular. Si se van a la letra E, van a buscar equivalencia. Hay no sé, como unas 30 o 40 entradas sobre equivalencia. Y ahí, pues bueno, ven las páginas donde se encuentran los términos, ¿no? Pasemos a las temáticas del libro. Bueno, el libro evidentemente inicia con un estado actual sobre la traductología. Realmente creo que Guider nos ayuda a entender que la traductología es una disciplina autónoma, independiente, interdisciplinaria. O sea, no somos lingüística aplicada, no pertenecemos a los estudios culturales o literarios, no pertenecemos a la semiótica, a la pragmática. O sea, realmente la traductología es una disciplina aparte, sí que se nutre de todas estas, por eso su esencia interdisciplinaria. Entonces inicia precisamente con este estado actual de la traductología a partir de este famoso ensayo de Holmes, que supongo conocen, o si no lo conocen, pues lo van a conocer en este primer capítulo, ¿no? A él se le considera el padre de la traductología por este aporte. Y bueno, hay una breve historia de la traductología, aunque es una breve historia, realmente es el capítulo más largo, el de la historia de la traducción, porque bueno, no se puede en 15, 20 páginas abarcar 5.000 años o más, ¿no? Entonces, o varios periodos, pero Guider lo hace magistralmente. Creo que les da una buena zambullida, o nos da una buena zambullida de historia de la traducción a todos, muy precisa, concisa, realmente creo que cumple el objetivo sin ser exhaustivo, logra eso, ¿no? Entonces hay una parte sobre la historia de la traducción, es el capítulo 2. Hay otro capítulo que habla sobre los enfoques y teorías de la traducción, también muy interesantes, son capítulos, digamos, si están haciendo pues un trabajo, un ensayo, una tesis, tesina, no sé, tanto de licenciatura como maestría, y buscan un marco teórico, creo que esos dos capítulos les pueden ayudar mucho a los estudiantes. Y bueno, hay otro capítulo sobre problemáticas de conceptos clave, aborda el sentido, la equivalencia, las técnicas, las famosas técnicas de traducción, ¿no? Que nos regaló Binet y Dalleverne, ¿no? Estos dos autores franco-canadienses, ¿no? En los años 50, y posteriormente otros traductólogos como Newmark, ¿no? Por ejemplo. Habla sobre tipologías textuales, las unidades de estos universales, digamos, de traducción que se
que se inspiraron de los universales lingüísticos, ¿no? Corpus, normas, decisiones y estrategias de traducción, entre otros. Creo que este capítulo es bastante interesante porque ahí aborda estos conceptos que siempre suscitan pues dudas, interrogantes, como que son espinosos, ¿no? A la hora de decir qué es el sentido, qué es la equivalencia, o presentarlos tanto a docentes como a estudiantes, o uno mismo como traductor profesional. Igual, si no tiene una formación académica y se formó de manera empírica, a lo mejor no sabe ninguno de estos conceptos o problemáticas que existen actualmente en la traductología, ¿no? Entonces, creo que es un capítulo muy, muy interesante también. Y bueno, hay un capítulo sobre traducción e interpretación como disciplinas. Creo que este capítulo es fundamental para entender precisamente qué es la traducción y qué es la interpretación, ¿no? Él hace esta separación, estas diferencias entre una y otra, y bueno, nos habla precisamente pues de las técnicas de interpretación que hacen los intérpretes, los traductores. Bueno, creo que es importante para tener claro, aunque son hermanas, se parecen, pero no es lo mismo, ¿no? Traducir que interpretar. Entonces, yo creo que todos lo sabemos, y bueno, si no lo sabemos, creo que en ese capítulo Guida no lo hace saber muy bien. El capítulo de pedagogía y didáctica de la traducción, que creo que puede interesar más a los docentes que a los estudiantes, pero no deja de ser interesante porque, bueno, aborda incluso cuestiones sobre la enseñanza a distancia, ¿no? Muy ad hoc y actual, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Habla de los MOOCs, habla por ejemplo, del proyecto de este consorcio de universidades europeas que tienen digamos, este nombramiento, esta insignia de máster europeo. Habla precisamente del modelo de competencias europeo, ¿no? Cómo funciona. Entonces creo que es muy interesante este capítulo. Bueno, habla sobre la enseñanza de la traducción especializada. O sea, realmente si un profesor está un poco perdido y no sabe pues cómo abordar ciertas cuestiones, este capítulo le podría dar ciertas respuestas, ¿no? Para hacer mejor su trabajo, ¿no? Y su labor. Y si quisiera investigar o hacer algún proyecto sobre didáctica o pedagogía, creo que ahí puede encontrar referencias o algunas líneas directrices, ¿no? Campos laborales del traductor, se los recomiendo muchísimo a todos los estudiantes, traductores o intérpretes que están en formación, porque realmente si no saben pues a lo que se van a dedicar después de terminar la carrera, el diplomado, la maestría o la licenciatura, creo que aquí pueden encontrar esas respuestas, porque bueno, Guida precisamente abarca estos campos laborales en los que uno puede trabajar como traductor, como adaptador, como localizador, como subtitulador, como asesor multilingüe incluso, ¿no? Eh, Metiéndose a cuestiones de marketing, geopolítica, trabajar para empresas como consultor. Bueno, creo que, de hecho, tiene un libro, Guider, que se llama precisamente así, ¿no? La DEI multilingue, ¿no? La consultoría multilingüe, y abarca estos aspectos, ¿no? Entonces, este capítulo es muy práctico y, bueno, es la realidad actual, creo. Posiblemente por ahí faltan 2, 3 campos laborales, pero porque, bueno, nuestra profesión pues ha avanzado mucho y han salido nuevos puestos, ¿no? En la actualidad, pero creo que les puede dar ese panorama general para poder saber en qué áreas me podrían yo especializar o dedicarme, ¿no?
Hay otro capítulo sobre áreas aplicadas a la traductología. Este creo que es muy interesante también y es muy actual porque tiene que ver con todas estas áreas que se pueden aplicar a la traductología, que van desde los corpus lingüísticos hasta la creación de diccionarios electrónicos, el uso de memorias de traducción, ¿no? Con herramientas de traducción asistida por computadora, traducción automática, posedición. O sea, realmente es un capítulo muy actual y donde uno puede ver ciertas aplicaciones, ¿no? de la traductología. El último capítulo es sobre la traducción automática, hace un repaso desde la Guerra Fría, ¿no? Que inicia la traductología con los estadounidenses o los rusos, ¿no? Precisamente tratando de descifrar qué decía el otro, ¿no? En los documentos publicados y así, ¿no? Se crea un proyecto, de hecho, que duró muchos años y hay un famoso informe también de traducción automática que se canceló, ¿no? Por parte del gobierno estadounidense y bueno, abarca todas las etapas o generaciones de traducción automática que han existido, ¿no? Desde la traducción automática estadística, no sé, hasta la traducción actual que es a partir de contextos neuronales, ¿no? O la famosa traducción automática neuronal, ¿no? Entonces nos da como un panorama también muy interesante sobre motores de traducción automática, cómo se crean, cómo funcionan, cuál es la sintaxis, los lenguajes de programación que se usan para ese tipo de motores. Entonces, si no conocen nada de traducción automática, es un buen inicio. Me parece que el libro es bastante práctico, o sea, es teórico práctico, sin llegar a lo exhaustivo, aunque sí tiene un grado de especialidad, ¿no? O sea, sí, el autor ahí, digamos que impregna todo su conocimiento, su saber, su experiencia en diferentes ámbitos, ¿no? Incluyendo cuestiones sobre cultura y lengua árabes, ¿no? O sea, que eso también le dan otra visión al texto, ¿no? Bueno, retos, adaptaciones y aciertos de la traducción. Creo que el libro tenía muchos retos. De hecho, la traducción duró 6 meses. Realmente fue un proceso bastante, pues no largo, pero sí, pues con mucho trabajo de la mano con el editor. O sea, uno como traductor, cuando trabaja para una editorial, no es que le manden el proyecto y pues termínalo y ya me lo mandas, ¿no? Hay muchos ires y venires, muchas consultas, y eso, bueno, también depende un poco del editor, si está abierto al diálogo o no, ¿no? Ahí también hay que ver la relación entre el traductor y el editor, pero creo que con la editorial NUN eso ocurrió muy bien. Tenemos una muy buena relación traductor-editor y se prestaron a muchas consultas que yo tenía dudas. Y bueno, uno de los retos era la intertextualidad, ¿no? Realmente el libro está plagado de citas, está lleno de citas, de referencias históricas, culturales. Hay muchos pasajes de libros de referencia sobre la traducción o la traductología de grandes traductólogos. Algunos ya tienen la traducción, otros no, y bueno, se hace referencia, digamos, a veces sí la cita es textual o a veces parafrasean al autor, entonces uno como traductor pues tiene que saber que se está hablando de tal o cual libro o de tal o cual cita o que se está hablando no sé, del periodo histórico tal al hacer referencia de esto. O sea, el libro realmente un gran reto fue la intertextualidad, ¿no? Creo que fue muy importante el reto. Otra de las cosas, evidentemente, las referencias bibliográficas. El libro, pues, no solo tiene referencias de autores francófonos, o sea, hay ingleses, alemanes, italianos, árabes, bueno, hay infinidad de libros
citados y usados por Guibert ahí. Entonces también ese fue un gran reto, buscar todos los libros ya traducidos y además otro de los objetivos que me propuse es buscar al traductor. Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, algunas editoriales no ponen el nombre del traductor, cosa que sí sucedió con este libro y agradezco a la editorial NUN. Me puso en la portada del libro. Realmente son pocas las editoriales que pues nos dan pues este privilegio, nos honran, ¿no? El trabajo lo valoran y nos ponen en la portada, ¿no? Entonces, para mí fue algo también, un proceso de mucha investigación, ¿no? Buscar todos estos libros, todos estos traductores para que nadie se quedara afuera, ¿no? Y evidentemente se hicieran visibles. El glosario de términos que les mostré que está al final, me costó mucho trabajo también por toda la terminología usada en la traductología, que la traductología pues tiene realmente, es una disciplina muy reciente, ¿no? O sea, no tiene la historia de otras disciplinas, ¿no? O sea, estamos en ciernes todavía, hay muchas cosas que todavía están, pues, puliendo, se están, digamos, ya sabemos que pertenecemos a la traductología, los traductores, la traducción, la interpretación, ahora sí ya no es de que somos lingüistas o somos, no estamos somos mediadores interculturales, pertenecemos a la literatura aplicada, ¿no? O sea, ya somos, o sea, pertenecemos a la traductología, ¿no? Entonces el libro, a lo largo pues de los 10 capítulos, tiene mucha terminología y pues había que buscar el equivalente en español y bueno, hay libros que ya están publicados, artículos científicos que ya hablan, por ejemplo, de esa terminología y encontrar digamos, el término adecuado. Por ejemplo, se hablan mucho de los procedimientos técnicos de traducción, que es un término muy ambiguo y ha sido muy criticado, ¿no? Y bueno, en la actualidad o el término adecuado son técnicas de traducción, ¿no? Y bueno, todo eso se suscita con el libro de la estilística comparada del inglés y el francés de Binet y d'Alberne, ¿no? Ahí empezó todo el rollo de este término, ¿no? Y pues bueno, autores actuales hacen esa precisión y bueno, hay que llamarlas como técnicas de traducción, ¿no? No son procedimientos porque el procedimiento se puede confundir a una estrategia, a un método, entonces es muy ambiguo el término, entonces son técnicas de traducción, ¿no? Y bueno, por darles un ejemplo de una problemática para llegar a la decisión de traducir un término, ¿no? Hay pasajes bíblicos, también se cita la parte del Génesis, cuando se habla del mito fundador de la Torre de Babel, tenemos ahí la traducción en francés de la Biblia de ese pasaje de Chouaki, que es un traductor francés de renombre. Entonces ahí la problemática era, pues traduzco a Chouaki del francés al español, o ¿qué hago? Y bueno, la decisión fue adaptarlo realmente, no traduje a Chouaki, más bien lo que hice fue buscar la Biblia latinoamericana, que ya hay una versión del Génesis, y la tomamos tal cual, ¿no? Para no meternos también en problemas, y creo que como el libro estaba dirigido a Hispanoamérica, lo más adecuado era ya tener esa versión latinoamericana que ya estaba traducida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la decisión no sé si haya sido buena o mala, el libro está apenas, pues está usando, se está dando a conocer, y bueno, espero que esta decisión, ya me dirán mis colegas qué piensan de esta decisión o no, pero bueno, había que tomar la decisión y había que entregar la traducción también, porque bueno, también recuerden que cuando uno tiene un proyecto de traducción hay plazos, hay fechas límites y bueno, uno se tiene que ceñir a ellas, ¿no?
Adaptación de la sección de la bibliografía que ya comenté. El libro está destinado el original a un público francófono, entonces había que hacer pues esta adaptación a un público hispanoamericano, no solo mexicano, y adaptación pues de todo, ¿no? De la lengua, la cultura, toda la cuestión histórica también, bueno, muchas decisiones de adaptación que se hicieron sobre la bibliografía, ¿no? La misma decisión de atrevernos a poner esta sección con libros en español. De hecho, esa fue mi primer crítica que me hicieron, ¿no? Mi primer presentación fue con un profesor de la Universidad de Worcester en Estados Unidos, en Massachusetts, y fue lo primero que me reprochó: oye, pero ¿por qué quitaste la bibliografía de Guider, que él cita, y pones pura nueva? O sea, está bien, pero, o sea, esto no se hace. No, no la quité, está toda, pero está al final. Toda la bibliografía que cita Guider está al final. Alguna de ellas que me pareció importante sí está en esa sección, que son libros de referencia, y toda la demás, pues sí digamos que la adaptamos precisamente para tener este valor agregado, este plus, esta adaptación para Hispanoamérica. No iba a dejar todos los libros, si yo pretendía que el libro se acercara al lector hispanoamericano, pues no iba a dejar los libros en francés. La idea era romper la barrera del idioma, ¿no? O sea, acercar al autor al lector y no alejarlo. Entonces, evidentemente, pues sí fue una decisión que me costó mucho trabajo. Consultó con el editor y bueno, la decisión fue, pues sí, bueno, te damos esa licencia. Realmente es una licencia que yo me tomé, pero espero que haya sido acertada. Y bueno, estoy abierto evidentemente a las críticas como la hizo el profesor de Estados Unidos, ¿no? Nombres de personajes históricos, épocas históricas también, esto, aunque ustedes no lo crean, muchas veces uno no sabe cómo se le dice, cómo se llama el rey o el personaje histórico en español, entonces hay que buscarlo. A veces eso también, las épocas históricas, si van en minúscula, en mayúscula, o el adjetivo va en minúscula, todos estos tipos de cuestiones pues se tienen que consultar, buscar, y además pues hay una línea editorial que también nos dice qué usar o qué no usar. Entonces eso también muchas veces es limitante para el traductor o ¿no? Entonces, bueno, toda la cuestión de o me apego a las modificaciones de la RAE o me apego como lo hacemos en México, ¿no? Poniendo acentos a los adjetivos, al adverbio, etcétera. Entonces, bueno, eso ya es una decisión editorial y pues bueno, uno como traductor la tiene que acatar, ¿no? Títulos de libros, aparecen muchos títulos de libros. Guidea a lo largo de los 10 capítulos realmente retoma a muchos autores importantes, y no solo de traductología, sino también de otras disciplinas, de historia, de lingüística, de semiótica, de pragmática, de estudios culturales del árabe. Bueno, realmente algunos libros están traducidos y otros no, entonces los que están traducidos citamos el original y entre paréntesis pusimos que la versión en español es esta, y bueno, además agregamos que el traductor se llama fulanito de tal. Entonces eso también me costó mucho trabajo encontrar quién era el autor, el traductor, porque en algunos casos no aparecía. O lo encontré en revistas científicas, ¿no? Donde sí lo citaban. Entonces, bueno, fue un trabajo de investigación bastante arduo. Hay terminología en varios idiomas a lo largo del libro: en árabe, en asirio, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en portugués, en latín. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? En algunos casos se tradujo, en otros casos no. En algunos casos se dejó la cita del latín tal cual, o se dejó el nombre del libro en alemán. Schleiermacher, por ejemplo, sobre los métodos de traducción o de traducir, lo tradujo García Yebra, ¿no? Traductólogo español, ¿no? Muy, muy famoso. ¿Qué hacer, no? Y todos los nombres árabes también de libros, o sea, ¿qué hago en asirio? Bueno, entonces, bueno, ahí van a encontrar pues las decisiones en el libro que se tomaron. En algunos casos fue complejo, en otros no.
En algunos casos se dejó el nombre del libro porque pues se estaba cuestionando el nombre del libro, cómo se había traducido el libro, por ejemplo, de Humberto Eco, ¿no? Decir casi lo mismo. Y se estaba diciendo que en inglés pues no era tan explícito como en francés. En francés la traducción del libro es mucho más explícita que en inglés, es muy ambigua. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones pues también se tiene que tomar el contexto y para poder decidir, ¿no? Si lo dejo o no lo dejo. No hay como una regla general que me diga hay que traducir todos los libros al español. O sea, no, realmente ahí va a depender un poco del contexto, de lo que sigue, y bueno, también de las líneas editoriales, ¿no? Si hay esa consigna de se traducen todos los libros extranjeros al español, bueno, hay que traducirlos o no. Entonces ahí tuve esa libertad de jugar un poco, a veces traduje, a veces no, y no por capricho, era más bien por mantener esa consistencia, esa coherencia en cada uno de los capítulos, ¿no? Otro de los retos fueron las siglas, o sea, dejar TAPS o su equivalente PPVA, ¿no? Que TAPS son Think Aloud Protocols. Es una estrategia que se usa en la investigación para saber cómo traducen los traductores y bueno, se usa para que ellos estén hablando en voz alta, ¿no? Y se graba o se filma, ¿no? Entonces, ya hay hay varios estudios donde se tradujo como protocolos de pensamiento en voz alta, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hago? O lo dejo en inglés, que se usa mucho, o lo dejo en español, ¿no? Entonces, PLN, TA, TAC, etcétera. Bueno, todas estas siglas que a veces pues, es un rompedero de cabeza, una pequeña sigla. Entonces, bueno, en general, pues estos son algunos de los retos, adaptaciones y aciertos o desaciertos posiblemente que se hicieron a lo largo de la traducción del libro. El libro se puede adquirir directamente con Editorial NUN, en Amazon, ¿no? Igual, en el Fondo de Cultura Económica, en el sótano, en las librerías del Péndulo. Y pues muchas gracias por su atención. Me comenta la editorial NUN que por ser Navidad, para hasta el 31 de diciembre, pues bueno, para todos los participantes en este foro, va a haber un descuento del 10%, ¿no? Enviando un correo a contacto@editorialnum.com.mx con el código Traductología 10 hasta el 31 de diciembre, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Raúl. Vamos a pasar a los comentarios de los profesores. Empezamos con el maestro Juan Collí. Maestro Juan Collí, le pasamos el micrófono. Claro, doctora, muchas gracias. Bien, bueno, a grandes rasgos me gustaría comentar algunos aspectos que pueden ser un reto al momento de realizar una traducción. En especial, si hablamos de una traducción de un libro que se centra en traducción, como es en este caso. Bien, voy a iniciar con un par de preguntas de las cuales nosotros probablemente ya sabemos las respuestas. ¿Es fácil traducir? ¿Cualquier persona que domina otro idioma puede hacerlo? Bien, comúnmente es lo que piensan las personas en general, que sí, solamente con ser bilingües o hablar 2 o 3 idiomas políglotas podemos traducir. Y de ahí viene el hábito de algunas empresas de pedir traducciones a un empleado que tiene competencia en algún idioma, aunque sea una competencia bastante básica. Y esto da como resultado traducciones mal hechas. No obstante, lo positivo es que existen programas en licenciaturas, maestrías, incluso doctorados de traducción en varias partes del mundo, lo cual comprueba que para realizar esta labor es recomendable aprender cómo ejercerla. Y bueno, gracias a los esfuerzos de las organizaciones profesionales, teóricos de la traducción, profesores de traducción, traductores, intérpretes, son cada vez más reconocidos. Bien, traducir libros es una tarea que es apasionante para un profesional de la materia, porque todo traductor lleva en su interior un gran lector y un escritor en potencia.
Traducir es leer y también escribir. Bien, en esta labor se dan ambos aspectos, puesto a que se lee con los ojos bien abiertos en un idioma y bueno, se escribe con el mayor esmero y detalle y precisión en el otro. Esto es muy importante. Bien, un profesional debe dominar y considerar numerosas cuestiones a la hora de traducir un libro o un texto. Por ejemplo, debe contar con un cierto conocimiento del autor, como comentó ya el ponente, pues debe meterse básicamente en la cabeza y expresar el qué, el cómo y con qué intención se escribió alguna determinada idea o frase. Bien, en el mundo de la traducción nada está escrito en piedra. Nunca la versión traducida de un documento será la única traducción posible dentro del proceso de traducción. Todo esto se puede complicar aún más si el idioma en cuestión tiene infinidad de versiones lingüísticas. Es por esto que los traductores en el español se enfrentan diariamente a una lucha por encontrar la palabra más adecuada para sus traducciones y así lograr transmitir una idea independientemente de la palabra que se haya escogido. Precisamente por esta enorme diversidad lingüística que existe dentro del idioma español, existe el español neutro, que busca eliminar la identificación territorial. Por otro lado, también, como se mencionó, existe la localización, que ajusta la traducción de un grupo específico. Bien, los traductores de español no solo deben conocer en profundidad el idioma español como sistema de comunicación, sino también reconocer modismos, elementos culturales de distintos países de habla hispana para hacer una buena localización al español. Esto quiere decir que los traductores del español están igualmente, no todos los traductores del español están igualmente capacitados para realizar una localización, que es una especialización dentro de, bueno, es una especialización dentro de una especialización que requiere haber vivido años en el país en cuestión. Bien, cambiando un poquito de tema, el tipo de traducción que tenemos frente a nosotros el día de hoy en el libro Introducción a la Traductología, Reflexiones en torno a la traducción, se puede denominar como un libro, o una traducción más bien, técnica o especializada. Cabe decir que no es lo mismo traducir un documento simple, como pueden ser cartas, un manual acerca de cómo montar un motor, a traducir un libro sobre traducción o sobre otro tema. Estas traducciones muchas veces representan un gran reto. ¿Por qué? Bien, porque los traductores deben ser expertos en la materia y deben contar con experiencia en diferentes sectores. Se debe expresar también correctamente en un delimitado espacio toda la información de forma completa y clara para un perfecto entendimiento por parte del lector. Dentro de la traducción técnica, como la de este libro, tenemos varios retos a los que el traductor se puede enfrentar. Voy a enumerar algunos. Bien, la traducción técnica es aquella para definir que se realizan documentos especializados con una temática específica y que utiliza una terminología propia. Bien, también tenemos que considerar los aspectos generales del texto técnico, como ya mencionó el ponente. Bien, como decíamos, en estos textos se utiliza un lenguaje especializado en un tono formal, se mantiene una estructura rígida. La objetividad se encuentra dentro del esquema altamente definido que mantiene el discurso hasta su final. Uno de los primeros retos que podríamos encontrar al inicio es la comprensión del texto. El profesional que realice este tipo de traducciones de dichos documentos o de libros debe poseer conocimientos técnicos propios del sector. Como tal, ese es el primer reto al que nos enfrentamos, estar familiarizados con el tema. También se requiere una constante actualización. Muchos de estos textos requieren de una planificación constante de conocimientos por parte del traductor. Esto se debe a que multitud de las temáticas tratadas en estos escritos se encuentran en continuo avance, como también se encuentra su terminología introducida y las modificaciones producidas dentro de la materia, el nuevo conocimiento. Terminología específica. Muchos conceptos a veces, como también se mencionó previamente, no poseen un equivalente en otro idioma. Es por eso que los traductores en ocasiones se ven obligados a mantener palabras en el idioma original y bien, utilizan esta opción. Otro punto muy importante son las fuentes a que recurrir. El traductor, además de contar con conocimientos específicos sobre la materia, bueno, pues no lo sabe todo. Entonces debe tener a su disposición materiales de referencia de muy alta calidad. Y estos materiales van a servir de apoyo al traductor en su labor cuando requiera alguna ayuda sobre el tema tratado. Bien, finalmente me gustaría tocar brevemente lo que es la expresión escrita.
Entonces, la forma en la que el mensaje se transmite tiene mucha importancia. Dependiendo del ámbito en donde vaya a ser divulgado, puede tener consecuencias que afecten incluso a la salud, si es un texto médico, de aquellos que consulten dicha información. Es por eso que se debe redactar y expresar de una forma óptima y muy precisa. Y bien, ya como conclusión, para no tomar más tiempo, me gustaría comentar que la tarea del traductor engloba todos estos procesos, técnicas, métodos y sobre todo toma de decisiones. Y todo esto que acabo de mencionar, considero que ha sido solamente parte del repertorio aplicado por parte del maestro Luis Raúl Fernández Acosta, lo cual lo llevó a obtener una traducción tan precisa de este libro. Muchas gracias. Doctor Marín, ¿podría? Sí, muchas gracias, maestro Colli. Pasamos el micrófono al doctor Alfredo Marín. Adelante, doctor. Bueno, aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Bueno, un gusto, maestro. Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto. Un gusto saludarle y agradezco su presencia y su participación. Aquí tenemos el libro. Le agradezco mucho el haber enviado el ejemplar para hacer este review, esta pues, reseña. Y en mi caso, como hemos platicado con el maestro Colli, me voy a centrar un poquito más a la parte del contenido de la obra, como usted lo hizo también, reiterando algunos puntos que usted comentó. Voy a abrir mi pantalla, no lo voy a compartir, tengo mi texto acá. Y bueno, en primer lugar quisiera nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al maestro Luis Raúl Fernández Acosta por la presentación de esta obra, lo que yo llamaría una metatraducción, de manera muy interesante, por así decirlo, ¿no? Que por cierto, y lo debo decir acá con los compañeros del diplomado, este texto queda como anillo al dedo, se dijeran por ahí, queda ad hoc para el programa de diplomado en traducción, porque nosotros tenemos en el primer módulo, así lo creamos, así lo diseñamos instruccionalmente, el primer módulo tiene que ver con la parte teórica, una introducción de la traductología, así se llama el módulo, y creo que va a abonar, a contribuir, a fortalecer nuestro programa también. Entrando en materia, revisando y leyendo los 10 capítulos muy interesantes que la verdad, como usted dijo al principio, los que somos sistemáticos como un servidor, pues yo no me brinco nada, yo me voy del 1 al 10. Pero no necesariamente uno, como usted dijo bien claro al principio, no necesariamente uno tiene que ir del 1 al 10, simplemente dependiendo del interés, ya sea del profesor, del traductor independiente, pues puede escoger cualquier capítulo. Bueno, pero yo me fui por la parte, el tour que nos da el autor, que por cierto es joven, cuando yo leí sobre él, hice su búsqueda en internet, Mathieu Guiter. Es interesante ver cómo este autor empieza o se centra más en estudios islámicos y hace una combinación interesante con una rama que pues, nos ocupa a los que estamos aquí reunidos hoy. Y entrando en materia, me parece relevante, por ejemplo, la sección 2.41. A mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la teoría y la práctica. Teoría y praxis es un tema que realmente está abordado en el libro. Está elegantemente, lo debo decir así, traducido. Esta combinación entre el autor y el traductor que hace un excelente trabajo. Y me llamó la atención esta dicotomía que dijéramos, podemos decir que todo en ese capítulo habla de la teoría y la práctica, porque estamos los traductores de carrera, ¿sí? Y están los traductores profesionales. Eso viene a abonar porque lo que se debe buscar es un balance, ¿sí?
Desafortunadamente, infortunadamente, hay traductores profesionales muy buenos que dicen, bueno, a mí no me hace falta la teoría de la traducción. Yo, con toda la experiencia que tengo, he logrado ser un profesional. Eso está muy bien, pero siempre hace falta un poco de teoría, un poco de balance. Y estamos también los de carrera, que nos pasamos, en el caso de las licenciaturas, varios años, maestrías, acá tenemos gente con maestrías, estudiando el campo de la traducción, y nos vamos hacia ese continuo, hacia la parte más teórica. Entonces, el punto está que podemos llegar a este balance. Yo le llamaría un continuo más que una dicotomía. El autor maneja dicotomías, ahorita voy a enlistarlas, me parece muy interesante, pero yo le llamaría más que un continuo, ¿no? ¿En qué a lo largo de este continuo, uno como traductor o como novato de la traducción, ¿en qué etapa se encuentra uno, ¿no? ¿En qué posición? Y ese balance precisamente, y leyendo el libro, ese balance tiene que ver con lo que buscamos en el diplomado en traducción inglés a español. Iniciamos con el módulo 1, que es precisamente Introducción a la Traductología, un módulo netamente teórico, y poco a poco vamos avanzando en módulo 2 con métodos y técnicas. El módulo 3, que también está ad hoc con este libro, que tiene que ver con las competencias digitales para el traductor del siglo XXI. Y finalmente el módulo 4, que tiene que ver con el trabajo terminal que los sustentantes deben completar. Que por cierto, ayer entregaron 31 trabajos, y por ahí los compañeros del módulo 4 tendrán esa tarea de revisión. Y también, como bien dije anteriormente, me llama la atención el manejo y discusión de conceptos clave. Volviendo otra vez a este tipo de dicotomía, los conceptos claves que siempre he estado ahí pendiente de ellos, por ejemplo, la traducibilidad y la intraducibilidad, el autor y el traductor y lector, en este caso ya una trinidad. Es interesante ver cómo el autor del libro, como usted como traductor, nos lleva de la mano de una forma fluida para que porque meramente es una obra introductoria, es un campo tan grande que a veces uno dice, no, pues es que la traducción es una subrama de. No, la traductología o los estudios de traducción, dependiendo la escuela, por ahí PIM habla de diferentes nombres dependiendo de las escuelas, de los países, de las cuestiones ideológicas, etcétera, tienen diferentes nombres, ¿no? Usted también hablaba hace un rato de traducción e interpretación, que también aquí lo maneja el autor. Otro aspecto muy importante que me llamó la atención es que tiene que ver con la traducción humana y la traducción automática. Y este término, ¿cómo le llamaríamos aquí los que son lingüistas, maestra, doctora Edith? Es un clúster entre traducción e informática, que eso viene dando pie a lo que llamamos tradumática. Ese es un capítulo muy interesante. Y recapitulando los 10 apartados que comentó, vaya, yo recomendaría irnos, yo en lo personal, como soy muy sistemático, para no perder la lógica del autor, que es llevar al lector, a nosotros, a los interesados en la traductología, llevarnos desde este contexto de la parte epistemológica de la traductología, qué abarca, cuáles son los alcances de la traductología, qué abarca, qué no abarca, eso es muy importante. Y de ahí pasar a este panorama histórico, wow, que es donde creo que el autor, y usted me va
nos puede ahondar en este sentido. El autor es donde incrusta o presenta más conceptos dicotómicos, ¿sí? Teoría y práctica, traducibilidad, intraducibilidad, arte o ciencia, autor y traductor, vaya, lo sagrado y lo profano. Esta dicotomía entre la fidelidad y libertad, lo que usted decía hace un rato, bueno, si la editora tiene sus políticas, uno como traductor, pues uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse a las políticas de una editorial. Incluso extrapolando, podemos hablar de ideologías también. Entonces, el colega, el maestro Williams Paul, coincidentemente también presentó su trabajo traducido y todo el trabajo que tuvo que hacer, y hablaba precisamente de estas cuestiones ya de hasta qué punto uno como traductor debe adaptarse a las solicitudes del cliente, digamos. Y bueno, más dicotomías aquí: letras, espíritu, nacional, extranjero, vencedor y vencido. Eso tiene que ver con la historia. ¿Quién cuenta la historia? Sobre todo en las guerras que siempre ha habido, desafortunadamente. También se habla por ahí, de la traducción literaria y científica. Es un tema que se tocó, perdón, en la presentación anterior. Alguien preguntó sobre la traducción literaria, creo que fue Gloria. Gloria, ahí está también, te recomiendo este libro. Y a los interesados en la traducción automática y todo lo que conlleva, pues hay un capítulo muy interesante, que es creo que es el último, pedagogía. Sí, el último es el capítulo de traducción automática. Vaya, es un capítulo muy interesante, como joven autor, porque bueno, vi su biografía y es joven, pues cuando publica su libro, creo que su primera edición, pues fue visionario, ¿no? Hacia dónde va la traducción automática. Yo me pasaría un buen rato aquí hablando del texto, hablando de la integración de las herramientas tecnológicas, de la enseñanza, temas, por ejemplo, de la enseñanza, de la traducción a distancia, la formación de traductores, el campo laboral. Todos esos temas se abordan aquí en este libro, que recomiendo mucho. Y sobre todo el trabajo que hay detrás de esta traducción. El traductor se convierte en investigador. Tenemos que no solo familiarizar. Bueno, la ventaja aquí es que, y creo que aquí lo pongo en mi texto, sí, aquí lo pongo, en mi conclusión, lo voy a leer así como está. Quisiera concluir diciendo que la traducción de la obra de Guidet es un gran acierto porque abre un portal de oportunidades para el traductor hispanohablante. Es un texto cuidadosamente traducido por un experto, ojo, en la temática, como lo es el maestro Fernández Acosta. Y aquí puede aplicarse uno de los conceptos tratados en el libro, que tiene que ver con el autor, el traductor, el libro del traductor, autor o los traductores literarios, que finalmente yo hago una extrapolación. Alguien hablaba en la mañana del traductor literario. ¿Quién debe traducir poesía? ¿Quién debería traducir poesía? Pues preferentemente debería ser un poeta, un experto en literatura. Y en este caso, estamos hablando de un libro sobre traducción y aplica esta analogía, ¿no? Con todo gusto, me da gusto comentarlo. El maestro Fernández Acosta hace un excelente trabajo con esta obra. Y también vi su libro, lo encontré en línea, su libro coordinado de El campo de la traducción. Quiero nada más mencionarlo porque es un libro que le revitalizan. Estos libros revitalizan nuestra profesión, revitalizan nuestro campo, que es desconocido para las personas de a pie, para el cliente que le cuesta trabajo decir, dice, me cobra muy caro, ¿no? Mejor voy a Google Traductor y ahí tengo mi traducción y no me cobra nada. Pero bueno,
el campo laboral poco a poco va ganando terreno. Eso es muy importante. Y como dije anteriormente, esto es una obra, es una metatraducción que debería, es mi opinión como revisor, como comentarista, que debería ser incluida en los diferentes programas de licenciatura en traducción, interpretación, diplomados, cursos sobre la teoría de la traducción. Esto es algo que quisiera enfatizar. Muchas gracias y mis felicitaciones al maestro Luis Raúl Fernández Acosta. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los comentaristas. Vamos a pasar a una sesión, a la parte de preguntas, a la sesión de preguntas. Así que hay una primera pregunta ya en el chat. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manita o ponerla en el chat. Vamos a empezar con esta pregunta que es de Sagrario Velasco y nos dice, ¿es su primera experiencia de traducción de un texto extenso sobre traductología? Sí, bueno, he traducido otras obras, pero sí, o sea, traducir traductología realmente sí es mi primer texto, aunque yo anteriormente ya había yo usaba el libro, de hecho, de Guidea en francés, lo usaba con mis estudiantes en diferentes momentos de la licenciatura en traducción, ¿no? O sea, yo realmente antes de ser traductor fui usuario. Entonces yo usé el libro durante varios semestres, en diferentes momentos, para materias de teoría de la traducción, como lo mencionó el doctor Alfredo, para historia de la traducción, incluso seminarios que he dado de traductología lo usaba. Lo que veía ahí es que, pues, incluso con alumnos de niveles avanzados que pues, ya habían llevado francés a lo largo de 7, 8 semestres, era bastante complejo todavía asimilar la terminología, los conceptos, las teorías en francés, ¿no? Entonces, incluso muchas veces tenía que retraducir o reexpresar las ideas de Guidea. Entonces, de ahí también surgió esta inquietud de traducir este libro. Sí es mi primer libro y la verdad es que lo gocé muchísimo. O sea, fue un reto mayúsculo, pero realmente es lo que yo venía haciendo. O sea, yo lo venía poniendo en práctica, todo lo del campo laboral, la cuestión teórica, todo esto con otros textos y aparte usando el original en francés de Guidère, ¿no? Pero sí es mi primer libro y bueno, espero que pues no sea el único, que de este surjan otros. Y la verdad es que agradezco realmente la confianza a la editorial NUN por creer en mí, creer en el proyecto. Cabe mencionar que anteriormente había tocado puerta a 3 editoriales, incluyendo una española, y ninguna de ellas lo aceptó. Entonces, la verdad sí me siento muy honrado en haberlo traducido, pues no solo para la editorial NUN, sino para que me dieran esta oportunidad para dar a conocer a Guidère, ¿no? O sea, Guidère en América Latina es un desconocido. Espero que con este primer libro, pues ya nos acerquemos más al autor y lo conozcamos más, porque es un autor de gran renombre y bueno, por toda la obra que ya comenté, ¿no? Sí, maestro, hay otra pregunta. Dice, como a muchos traductores les pasa, ¿les surgieron mejores soluciones y opciones una vez entregado el trabajo? Yo soy muy perfeccionista, realmente le di la vuelta al texto 6, 7 veces. Creo que esta mancuerna con la editorial, de hecho ellos me mandaron las pruebas, yo las revisé, o sea, tuve todas las etapas que yo creo que no había tenido antes con otras editoriales. O sea, ellos me permitieron incluso hasta opinar de qué portada yo quería. Y yo así como que, pero si ustedes son los editores, me dieron realmente las versiones previas, se hicieron modificaciones, sí, en algún momento tuve que soltar el libro, la traducción, porque pues se vuelve también
un círculo vicioso de estar releyendo constantemente el mismo texto. Consulté a muchos investigadores, tuve la oportunidad de, también de tener algunos consejeros. O sea, la verdad no fue un trabajo aislado, fue un trabajo en equipo, colaborativo, y creo que eso ayudó. Hasta ahorita no me he arrepentido de las decisiones que he tomado, sean acertadas o no. Incluso las reflexioné muchísimo. Hay un término que se usa en francés para designar una estrategia, que es que si uno es un traductor ciblista o uno es un traductor sourcier. Ciblista es digamos, en el juego de los dardos, el centro, la meta, ¿no? El circulito, esto se llama cible en francés, y son los traductores que se abocan al texto de partida, ¿no? Al texto original. Estos son los sourcier, no ciblista. Y los otros, les sourcier, son los que se abocan al texto de partida, ¿no? Al revés. Los ciblistas son los del texto meta y los sourcier son los del texto fuente. Entonces, incluso conozco una colega que se atrevió a traducir esto como metista, de meta, y ciblistas, o sea, hacer un neologismo. La verdad, yo me pregunté y es una traducción que ya existe en un libro de traducción del Fondo de Cultura Económica, y dije, bueno, pues si ya hay la traducción de esta colega, pues las podría retomar. No me estuve buscando en muchos libros, y realmente el término se usa en francés, en cursiva, y además por el contexto del libro que viene después explica que es un traductor ciblista y que es un traductor sourcier. Yo decidí pues no tomar tampoco como un tonto al lector y decir, bueno, yo creo que lo van a leer adelante y van a tener la definición, ¿no? Entonces hay muchas decisiones que a lo mejor tomé. Hasta ahorita pues no me he arrepentido de lo que tomé, posiblemente. De hecho lo he leído 2, 3 veces después de que se tradujo de manera integral el libro. Sí he encontrado por ahí algunos errores ahí, un error de espacio o algo así que pues se me fueron, o bueno, a mí a la editorial, pero bueno, como le digo, soy muy perfeccionista, realmente pero yo creo que el traductor tiene que tener también esa idea también de que cuando concluye el trabajo, el proyecto, el encargo, pues lo tiene que dejar, lo tiene que soltar, porque si no uno se vuelve loco. Y eso fue lo que dije, bueno, una vez que lo suelto y tuve toda esta oportunidad de estas revisiones, ir y venir, el texto pues ya pertenece al lector, ya el lector que espero que cumpla el objetivo, que lo disfrute, que lo goce, que lo aproveche. Y si se usa en las escuelas de traducción, de hecho este es otro dato importante, este libro se usa en las escuelas de traducción e interpretación francófonas. Es un libro que va en la 3ª edición en francés. Entonces, es un libro de referencia, un libro de texto que se usa en las licenciaturas, maestrías y doctorados. Entonces, no es cualquier libro tampoco, sí es una metatraducción, como ya lo dijo el doctor Alfredo, pero la verdad es que yo creo que ahorita lo que quiero es que se difunda, que se conozca y sobre todo que sea útil. Lo que le interesa a mí como traductor, autor, es que el libro pues se lea, ¿no? Que creo que ese es el objetivo, que se use, ¿no? Ya si la traducción en algunas partes no fue buena o fue desacertada, yo creo que esto pues lo veremos más adelante con las críticas, y lo tomaré a bien, ¿no? Porque bueno, igual se hace dentro de un proyecto, dentro de un contexto. Cayó en la pandemia también, esto es importante decirlo, ¿no? O sea, no estoy poniendo de pretexto la pandemia, es un proyecto que ya se venía trabajando desde un año antes, ¿no? O sea, un proyecto de traducción no se hace, o sea, hay mucho trabajo previo, ¿no? Antes de firmar un contrato con una editorial.
Muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta de Valentina Flores. Pregunta, ¿cuál fue la parte que le tomó más tiempo traducir? El capítulo 2, la histórica, bueno, además de que es la más extensa, tiene muchas referencias de muchos autores, muchos conceptos, hay mucha terminología en diferentes idiomas. Creo que, bueno, fue en la que más me tardé, pero bueno, también la disfruté, ¿no? O sea, realmente toda la parte de la cuestión árabe no la conocía, se la agradezco a Guidear y me abrió también a mí otro panorama como docente, como traductor profesional. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si quiere puede tomar el micrófono, adelante. A ver, hay otra pregunta de la maestra Marina Betancourt. Bienvenida, maestra Marina. ¿Cómo se negocia con un editorial desde el punto de vista del traductor y cómo defender esas decisiones del traductor? Bueno, son cosas que no nos enseñan en los programas de traducción. A ver, claro. Si usted nos... La negociación, evidentemente, uno tiene que llegar con un proyecto bien armado. O sea, no puede tocar la puerta a una editorial, decir, soy traductor, y quiero, es que a mí me gusta la literatura, la gastronomía, el turismo, la disciplina que sea, y quisiera traducir tal autor. No se hace así. O sea, uno tiene que llegar ya con un proyecto muy claro, muy definido, y evidentemente el proyecto pues tiene que tener una serie de, digamos, de beneficios. La negociación con un editorial es una negociación, pues, sí, para traducir un autor desconocido o muy conocido, pero es una fuerte inversión para el editorial. O sea, es una cuestión de dinero. Creo que esto no se dice casi nunca. Entonces, porque además, pues yo no, o sea, hay una remuneración para el traductor. Entonces, además de la inversión que hace pues el editor, y por otra parte es una traducción que se pagan pues derechos de cesión de autor a la editorial que tiene los derechos, ¿no? En este caso, la editorial de Buck es una editorial belga, tiene una colección de traducción que se llama Traducto, al cual pertenece este libro, y pues ella tiene los derechos para todo el mundo. Entonces hay que negociar primero con la editorial belga, y ya una vez que se convence a la editorial belga, entonces hay que negociar con la editorial mexicana, española, la que sea. Yo, de hecho, yo fui el intermediario para hacer todas estas negociaciones con la editorial belga y, bueno, los mexicanos, armar el proyecto, etcétera, y, bueno, y plantear la necesidad de tener una obra de este calibre traducida al español, ¿no? O sea, qué beneficios pues iba a aportar al gremio, a la comunidad científica, pero además, pues qué beneficios va a traer a la editorial, ¿no? Entonces, realmente ellos confiaron ciegamente en mí, y en la toma de decisiones consulté muchas cosas, pero realmente tuve mucha libertad, y eso lo agradezco enormemente. Hubo decisiones muy difíciles que yo las tomé solo, entonces no tuve que consultar al traductor, porque dije, bueno, esto pues es del lindo, esto es competencia del traductor, no tengo por qué consultar al editor, y es sin afán de ofender o faltarle al respeto, ¿no? Sino simplemente yo hago un trabajo profesional y así lo debo de hacer. Me debo ceñir también por una ética profesional y ciertos principios, valores que rigen a la profesión, y bueno, sí apegarme a ciertos criterios que ellos me pusieron, pero realmente tuve una libertad tremenda, ¿no? Vamos a proceder a extender la constancia, ¿verdad? Virtualmente. Les voy a compartir pantalla para el maestro Luis Fernando. Déjenme. Agradecemos muchísimo al maestro Luis Raúl Fernández
es el primer acercamiento que tenemos con la Universidad Intercontinental, con el maestro Raúl Fernández, pero nos halagó mucho tenerlo con nosotros, en verdad un honor que en este segundo foro participara usted con nosotros y nos trajera pues esta gran novedad, ¿no? Este libro que sin duda alguna nos va a ayudar muchísimo en nuestros programas de formación de traductores. Yo personalmente doy el módulo de traductología, de introducción a la traductología, y bueno, quedé encantada con el libro, así que será un referente sin duda que consideraremos en nuestros cursos. Bueno, y extendemos la constancia. La Universidad de Quintana Roo otorga la presente constancia a Luis Raúl Fernández Acosta por haber impartido la conferencia magistral Traducir, Traductología, Retos, Aciertos y Adaptación del libro Introducción a la Traductología para Hispanoamérica, en el segundo foro virtual de estudios en traducción en Chetumal, Quintana Roo, 12 de diciembre de 2020. Un aplauso, que sea virtual. Muchas gracias. De lejos, al maestro Raúl. Y bueno, ya para cerrar nuestro evento, voy a ceder el micrófono a la maestra Sonia Teresita Sansores, quien se hará cargo de la clausura del evento. Maestra Sonia, le paso el micrófono. ¿Está por aquí la maestra Sonia? Sí, muchas gracias. Es que no encontraba mi micrófono. Ok, adelante, maestra. Muchísimas gracias. Pues después de esta fructífera jornada, ya llegamos finalmente a la clausura. Muchas gracias, de verdad. Pues buenas tardes, gracias por acompañarnos a la clausura del segundo foro de estudios en traducción y de la cuarta generación del diplomado en traducción inglés-español. Sin duda nos llevamos una experiencia muy grata y nuevos conocimientos que impactarán de manera positiva en nuestra vida profesional. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes al evento y les esperamos para la tercera edición de este foro. Entonces, siendo las 13:41 del día 12 de diciembre de 2020, se da por clausurado el segundo foro de estudios en traducción y la cuarta generación del diplomado de traducción inglés-español. Pues muchísimas gracias y pues ya hemos culminado. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias a nuestros conferencistas magistrales que estuvieron de lujo el día de hoy. Y bueno, con esto pues cerramos nuestras actividades de foro.